Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítele el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. A la hora de la hora, si tú quieres triunfar, lleva por favor bien tus cuentas, si no ya verás. Así estaban hablando 2 compadres. Uno de ellos le dijo al otro: Oye, ¿cómo haces tú para pagar a tus empleados? Mira, la verdad es que tú sabes, bueno, los empleados no siempre tienen papeles. Llevo mis cuentas ahí por abajo, de tal manera que cuando venga el de Hacienda, el inspector, no me agarre en un problema. A todos aquellos que no tienen papeles, pues yo les voy pagando por debajo y tengo como 2 cuentas. La que entrego al de Hacienda y la otra. Y en eso entonces le dice el compadre: Oye, si tú quieres triunfar a la hora de la hora, mejor es que lleves tus cuentas bien. En la vida también es así, porque al fin de cuentas, como Jesucristo nos dice en este Evangelio, la vida termina siempre en un ajuste de cuentas, entre Papá Dios y tú, o entre Papá Dios y yo. Este Evangelio nos habla en primer lugar de que Dios se marcha encargando sus bienes. Y dice el Evangelio que a cada uno le da según sus capacidades. Muchas veces pienso en esas frases que me comentan: Dios no me quiere. Y cuando esa frase va en boca de las personas, Dios no me quiere, pues es porque se están comparando. Se están comparando el uno al otro y se dicen: bueno, mire, padre, aquel tiene más que yo, mire, ve, a mí Dios no me quiere, a mí casi me da como la basura. Así van los comentarios de boca en boca. Y sin embargo, yo siempre digo que Dios no es así. Y a aquellas personas que así me hablan, les digo muchas veces: oiga, mejor sería que esas mismas palabras que está pronunciando se las vuelva a comer, porque Dios no es así. Dios es un Padre bueno que a todos nos da, y nos da precisamente porque nos quiere, porque nos ama.
Es verdad que se pueden hacer comparaciones y se puede decir, aquel tiene más que yo, pero las comparaciones por sí mismas son odiosas. Mejor escuchemos a Papá Dios que nos dice, Dios da a cada uno según su capacidad. Si a ti o a mí Dios no nos da las cosas o las cualidades o los dones o los regalos que a otros da, pues mira, a mí no me hace problema eso, porque al fin de cuentas creo que el que más tiene, más responsabilidad tiene. Tú, si eres de esos que se quejan porque Dios no te quiere, porque no te ha dado lo que a otros da, pero hijo mío, ¿es que no te va a pedir Dios lo que a otros da? Conténtate con lo que tienes. Dios da y a cada uno según su capacidad. Qué hermoso descubrir esto. Para entonces descubrir que no tenemos que andar comparándonos con nadie, absolutamente, sino simplemente entregándonos a hacer lo que Dios nos pide y lo que Dios nos pide hacerlo todos los días. ¡Qué hermoso! ¡Maravilloso! Pero ya sabes, hay diferentes actitudes ante lo que Dios nos da, ante la misión. El Evangelio de hoy también nos lo recuerda eso. Diferentes actitudes, porque cuando Dios da los 5 talentos, los 5 billones a uno de ellos, pues inmediatamente se puso a trabajar, porque esa es una de las misiones, la misión de trabajar y de trabajar de inmediato. En esta vida no estamos para tomar descanso permanentemente, sino para verdaderamente darle a Dios lo mejor que tenemos y dárselo todos los días. Ya vendrá el cielo para descansar. Muchas veces me dicen a mí, oiga padre, no trabaje tanto. De nada vale vivir 50 años si los 50 años son a ritmo perdido. Mejor es vivir pocos, sí, pero bien vividos, que no muchos y arrastrándose. La misión exige trabajo y de inmediato. Y el Evangelio nos dice que no solo el de 5 talentos se puso a trabajar de inmediato, sino que además el de 2 también, para volvernos a decir que es importante trabajar y dar lo que cada uno puede dar, porque a cada uno Dios le da según su capacidad. A mí me consuela mucho esto. Y me consuela porque cada día siento que debo darle a Dios lo que le doy. A veces termino el día precisamente no acabando lo que pensaba que debería acabar. Pero sin embargo me queda la tranquilidad de que acabé lo que Dios quería que yo acabara, no lo que pensaba yo. Me quedo contento, me quedo en paz. Y te invito a ti también, a que cada día te entregues del lleno, del todo, y le des a Dios lo que Dios te pidió, aunque a lo mejor tú planeabas otra cosa o pensabas que Dios te pedía otra cosa. Si Dios viene a pedirte cuentas hoy, y Dios viene a pedirme cuentas a mí hoy, ojalá a ti y a mí nos encontrase Dios y nos dijera, eres un empleado fiel y cumplidor. Muy bien, ven, porque has sido fiel en lo poco, a gozar del banquete de tu Señor. Así es la vida. Un Dios generoso que nos da, un Dios generoso que nos pide un ajuste de cuentas, y que con Dios no hay ni puede haber cuentas dobles. Con Dios hay que ser transparente, fiel y cumplidor. Pero también puede haber la actitud del tercero, una diferente postura ante la visión y ante lo que Dios nos pide. ¿Y por qué esa postura, podemos decir, tan amarga, tan quejumbrosa, tan perezosa? ¿Por qué? Por una sola razón. Yo creo que a este hombre, como a ti y a mí, se nos puede olvidar muchas veces la capacidad de amar y la capacidad de descubrir que Dios nos ama. Porque creo que los 2 primeros nos enseñan que en los 5 talentos y en los 2 talentos, o en los 5 millones y en los 2 millones, había la presencia del amor de Dios. Mientras que en el de 1 millón o el de 1 talento había el miedo, el pensar que Dios es malo, que por eso te da lo peor, que Dios es de alguna manera con acepción de personas, que Dios quiere cosechar donde no siembra, que Dios además pide mucho, mucho y no da. ¿Qué postura, yo diría, tan corta de miras, tan, digamos,
de caballo con orejeras, que solo mira para adelante y no mira toda la perspectiva de lo que Dios, cuando nos da. Porque Dios, que solo es dar, no piensa otra cosa más que dar y dar, aunque tú a veces lo mires así con miedo. Por tanto, el miedo hizo de este hombre, el tercero, que se encerrara en sí mismo y fuera simplemente a enterrar aquel dinero. Por eso el Señor le dice: perezoso, podías haber trabajado, podías haber dado al banco el dinero y yo cuando viniera lo recobraría con intereses. Por lo menos ir a depositar en el banco el dinero, un trabajo muy pequeñito, podías haberlo hecho y no lo hiciste. Se dejó llevar por el miedo, como muchos de nosotros que a veces nos dejamos llevar por el miedo porque tenemos un concepto erróneo de Dios, que solo Dios viene y nos exige y no nos da, nos castiga y no nos premia. Dios no es así. Quítate esa idea y piensa que el amor de Dios es lo único que existe y Dios solo sabe amar. Y aun aquel que le da un talento ya es una actitud la misma que con los otros dos, una actitud de amor. ¿Verdad que es maravilloso, papá Dios? ¿Verdad que tú tienes un corazón a veces tacaño, egoísta, con una vista muy corta, quizá negra siempre y solo negra? Las cuentas y el ajuste de cuentas es lo que Dios nos va a pedir. Y en ese ajuste de cuentas se dará lo que todos esperamos. Yo les deseo a todos ustedes que ese ajuste de cuentas sea bueno. Yo me lo estoy deseando a mí mismo. ¿Cómo voy a desear lo contrario a ustedes? ¿Para qué? Para que nos encontremos todos juntos en el cielo. Papá Dios, a mí como sacerdote, sí, me encargó la misión, no solo de ser sacerdote, sino de hacer que ustedes lleguen al cielo. Me toca hacer puente y yo quiero que esa misión sea buena. Vente conmigo, vamos al cielo. Que nuestras cuentas sean buenas, transparentes, que no andemos con dos cuentas. Y que sean no solo buenas, sino que sean tan buenas como nuestra capacidad es. No nos va a pedir Dios más. ¿No te consuela esto? No te andes comparando con el otro, si el otro está dando más y tú te vas a quedar atrás. Tú no te quedas nunca atrás, porque ante Dios el que da lo que debe dar está en su puesto. Y merece que reciba lo que en su puesto y con su capacidad entregó. Dios siempre es un Padre amoroso que te da, no porque el otro tiene más, a ti te da menos porque te quiere menos, sino te da porque te ama y te da lo que tú eres capaz de gozar y de disfrutar según tu capacidad. Los vasos pueden ser diferentes, pero al fin y al cabo pueden estar llenos ambos. Uno puede ser de 1 litro, otro de 2 litros, y los dos están llenos. Papá Dios quiere vernos a todos llenos de la alegría por haber hecho lo que deberíamos hacer. Entregar el doble con intereses. Así es la vida. Una lucha constante por dar en cada día, al final del día, el ajuste de cuentas. Así es, papá Dios, porque nos ama. Y porque nos ama nos dio. Y porque nos da según nuestra capacidad. Y porque dándonos según nuestra capacidad, nos irá a pedir según nuestra capacidad. Puedo terminar diciéndote: no te andes comparando con los demás. Ni tampoco se te ocurra volverle a decir a Dios: tú no me quieres. Sino al contrario, tú y yo, démosle a Dios con la boca bien abierta: gracias, Señor, porque me quieres como me quieres, donde me demuestras tu amor y de la manera que lo haces. Amén.